Muy buenas noches, estimados alumnos. Espero que se encuentren muy bien. En este 10 de febrero, perdón, del 2025, vamos a ver hoy la clase de teoría del acto jurídico. Acuérdense que la clase pasada estuvimos hablando de acto y hecho jurídico. Hoy vamos a hablar propiamente del acto jurídico, porque el acto jurídico tiene cierta regulación y tiene ciertos elementos esenciales que se deben de cumplir para que pueda ser un acto jurídico. Entonces, por ello es importante eh, dedicar un tema en específico para esto. Hoy, en lo particular, el día de hoy, vamos a ver dos temas. Este que les menciono de teoría del acto jurídico y el derecho de las personas. Y la próxima semana va a ser el examen, ¿sí? El examen parcial, ya lo deben de saber. Lo que vamos a hacer la próxima semana es que vamos a dar un repaso a las preguntas del examen, para que, bueno, pues, es una especie de guía, que eso nos va a ayudar mucho con las clases que hemos tenido, con las actividades que hemos tenido también, y lo vamos a soportar con ese repaso que vamos a dar la próxima clase. ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos grabando. Les pido por favor, ya estamos grabando bien. Espero que esta grabación esté adecuada y perfecta, no como la vez pasada que no se veía el video, solamente el audio. Entonces, ahorita ya arreglamos esa parte. Me he encontrado con algunas tareas, aprovecho, que he estado revisando, en donde en el nombre del archivo lo ponen con acentos. Jurídico, le ponen acento en la I, etcétera. Evidentemente lleva acento, pero si en el nombre del archivo lleva acento, no lo puedo abrir. Bueno, yo sí lo puedo abrir, pero me tardo mucho. Entonces, estaré pensando un poquito más adelante, abrir la plataforma para que los que pusieron ese nombre de archivo de manera equivocada, lo vuelvan a hacer, a subirlo para poderlo revisar adecuadamente. Y bueno, y aprovechar a los que no pudieron hacerla esa tarea, pues que la suban, ¿no? Perdón. Ahora bien, les voy a compartir, perdón, a compartir la presentación para así ponernos a trabajar. Muy bien. Personas y familia, teoría general del acto jurídico. El objetivo es comprender, perdón, las principales disposiciones del acto jurídico y los regímenes que lo caracterizan. Vamos a ver en el capítulo 1, definición del acto jurídico, que está en la página 115. El capítulo 2, elementos esenciales del acto jurídico, que está en la página 120. Capítulo 3, de la inexistencia y de la nulidad en el derecho mexicano, obviamente, del acto jurídico, y los elementos de validez del acto jurídico. Recuerden que el acto jurídico es donde yo estoy consciente y tengo la voluntad de generar consecuencias de derecho, ¿sí? Muy bien, su definición es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico, ¿sí? Ejemplo de un acto jurídico: una compraventa, un contrato de compraventa de un inmueble, por ejemplo, de un vehículo, de una maquinaria, etcétera. A la hora de firmar el contrato, estamos generando derechos y obligaciones a través de un acto jurídico, y que yo estoy consciente de que estoy haciendo esto, ¿sí? Y que me estoy obligando y que me estoy sujetando a ciertas formalidades a través de un contrato. Una donación: cuando yo dono una propiedad, por ejemplo, o un bien inmueble o un bien mueble a otra persona, hay un contrato de donación
Como lo hemos visto, el contrato es el medio por el cual se generan la gran mayoría de las operaciones. El simplemente un pago, el comprometerte a un pago, cuando firmas, por ejemplo, pagarés, ¿sí? Te prestó tu compadre, te prestó un dinero y tú le firmas unos pagarés porque pues, él te lo pide para garantizar el pago. Estás generando consecuencias de derecho que tú estás consciente y por eso es un acto jurídico, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos claro, a la hora de firmar un contrato de arrendamiento, por ejemplo, también es un acto jurídico muy común, en donde ambas partes se obligan y ambas partes están conscientes de lo que están firmando, a lo que están obligados, todo eso propalado y estipulado y acordado dentro de un contrato. Diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico. El hecho jurídico, cuando por un acontecimiento natural o por un hecho del hombre en el que no interviene la intención de originar consecuencias de derecho, por ejemplo, el nacimiento, ¿sí? Nosotros tenemos la familia, un hijo, otro hijo y otro hijo, y no estamos pensando que estamos generando consecuencias jurídicas. Simplemente es un acto natural el nacimiento, pero al nacer un hijo, al nacer un bebé nacido vivo, genera un montón de vínculos jurídicos, de obligaciones y de derechos también, que nosotros los cumplimos de manera voluntaria y sin pensarlo, pero como siempre les he dicho, y para eso estamos nosotros los abogados, cuando hay un problema, cuando no hay un hijo que es reconocido, cuando no hay un hijo que no es atendido adecuadamente por sus padres, surge este tema, ¿no? De hacer valer sus derechos a través del Código Civil, de una demanda, etcétera, etcétera. ¿Sí? En los hechos del hombre también existen los involuntarios, los ejecutados contra la voluntad y los voluntarios. En el acto jurídico, que es el que nos interesa ahorita, son hechos voluntarios ejecutados con la intención de realizar consecuencias de derecho y por esto lo define como una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de originarlas. ¿De acuerdo? Ya lo hemos mencionado. Permítame, más quiero checar algo. Quiero que veamos un pequeño video que habla de los hechos jurídicos para que quede claro y luego ya nos continuamos con el tema de actos jurídicos. Profesor, disculpe, varios compañeros creo que están queriendo entrar a la clase. Ok, qué bueno que me avisas, muchas gracias. Que yo me arranco hablando y ya les di entrada a todos. Gracias por avisarme. Sí, de nada. ¿Dónde me quedé? Acá. Muy bien, voy a poner el video, voy a salir yo de la cámara y del aire para que el video corra apropiadamente. Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos acerca del siguiente tema, hechos jurídicos.
Los hechos jurídicos son todos aquellos actos, acontecimientos o acciones que producen consecuencias legales, es decir, consecuencias jurídicas. Para su estudio, los hechos jurídicos se subdividen en dos tipos: hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos. Los hechos jurídicos en sentido estricto son aquellos actos o acontecimientos en los que no interviene la voluntad del hombre de manera deliberada para producir consecuencias legales. Estos hechos jurídicos en sentido estricto a su vez se subdividen en dos: hechos de la naturaleza y hechos del hombre. Por ejemplo, un hecho de la naturaleza sería el nacimiento o la muerte. Por el simple hecho de que nazca una persona, se producen consecuencias jurídicas. En este ejemplo, la persona que nació no tenía la intención deliberada de que se produjeran esas consecuencias legales, pero por el simple hecho de haberse producido ese acontecimiento de la naturaleza, se produjeron las consecuencias jurídicas. Un ejemplo de un hecho jurídico en sentido estricto en su variante de hecho del hombre sería un delito. Si yo cometo un delito, se producirán consecuencias jurídicas tales como ir a prisión, es decir, sufrir una pena privativa de la libertad y a lo mejor tener que indemnizar a la otra persona. En este ejemplo, si yo cometo un delito, quizá tenga la intención de lastimar a la otra persona o de despojarla de sus bienes, pero no tengo la intención o la voluntad deliberada de que se produzcan esas consecuencias jurídicas, y sin embargo se producen. Por otra parte, tenemos los actos jurídicos. Los actos jurídicos son aquellos actos o acciones en los que sí interviene la voluntad del hombre para que se produzcan consecuencias legales. Un ejemplo de un acto jurídico sería un contrato. Yo llego a un acuerdo con otra persona, quizá para que ella me rente su casa y yo pagarle una renta, y en este ejemplo sí existe la voluntad, la intención deliberada de que se produzcan las consecuencias legales, de quedar yo obligado frente a la otra persona y recíprocamente ella obligada frente a mí. En conclusión, los hechos jurídicos se dividen en hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos. En los hechos jurídicos en sentido estricto no existe la intención deliberada de que se produzcan consecuencias jurídicas, y por otra parte, en los actos jurídicos sí existe la intención, la voluntad deliberada de que se generen consecuencias legales. Nos vemos en el siguiente video. Muy bien. Está claro, ¿no? Yo creo que está muy claro la diferencia de ambos. Oigan, ¿no abren sus cámaras? Estoy hablando con una pared blanca con letras. ¿Qué pasó? Yo pensé que ya se habían acostumbrado. Ni una cámara abierta. Ahí les encargo, por favor. Vamos a continuar con la presentación. Muy bien. Ya vimos el tema de hechos y actos jurídicos. Muy bien. Los elementos esenciales del acto jurídico, los elementos que hacen válido al acto jurídico. Para que se dé el acto jurídico tiene que cumplir ciertos requisitos, ciertos elementos esenciales, ¿sí? Manifestación de la voluntad, que puede ser expresa o tácita. ¿Qué significa ser expresa? Que ha sido expresada, expreso en un papel, por escrito, o tácita, que ha sido manifestada de boca, y que posteriormente se lleva a un papel, ¿sí? Que sea un objeto física y judicialmente posible. No va a haber un contrato de arrendamiento de la luna, un contrato de arrendamiento de Parque Fundidora o un contrato de arrendamiento del Paseo Santa Lucía, porque son áreas públicas. Entonces, el objeto tiene que ser física y judicialmente posible, ¿ok? Para que es un elemento esencial para que el acto jurídico sea válido.
El reconocimiento que haga la norma jurídica a los efectos deseados por el autor del acto. O sea que, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, cuando pones el clausulado, donde pones las condiciones de la renta, cuándo va a ser pagada, cuánto va a ser el pago de la renta, el mantenimiento, etcétera, todo ese tipo de cosas que sean posibles y que estén dentro del marco legal posible, ¿sí? Estos elementos se le denominan esenciales o de existencia, ¿sí? Si falta uno de esos elementos, el acto jurídico empieza a verse afectado. Y ahorita les voy a platicar pues una anécdota que hoy precisamente la estoy viviendo. Perdón. Un ejemplo de esto es un contrato de arrendamiento. Siempre pongo ese ejemplo porque yo estuve muy familiarizado con contratos de arrendamiento entre naves industriales y cosas de ese tipo. Y yo creo que es un buen ejemplo. Para entender correctamente cuándo hay inexistencia y cuándo hay nulidad del acto jurídico, encontramos que pueden estar presentes los elementos esenciales del acto jurídico como la manifestación de la voluntad y el objeto. Lo anterior le da una existencia perfecta y en ausencia de los cuales el acto existe, pero de manera imperfecta de los actos jurídicos. Por ejemplo, ahí que está tos, perdón. Por ejemplo, nosotros estamos atendiendo un contrato. Imagínense que unas personas compraron un terreno hace muchos años, generaron un contrato de compraventa, ¿sí? Ese contrato de compraventa lo llevaron ante un notario para formalizarlo, pero el notario en aquel entonces muere. Muere el notario a mitad del camino, como quien dice. Entonces ya no se hizo nada. No sé qué pasó, yo estaba más chico y yo no sé qué pasó. El tema es que a la hora que se quiere regularizar ese papel que se quedó inconcluso, evidentemente ves que hubo un acto jurídico de una compraventa en donde están las partes firmantes, ¿sí? La parte vendedora y la parte compradora firman, perdón, ese papel, que tiene el formato de una escritura pública, pero no tenía la fecha. No tenía la fecha y no tenía el monto por el cual se pagó. Entonces, ese papel, dices tú, entiendo que hubo el acto, porque aquí están las firmas, el acto se dio, ¿sí? Pero no tiene esos elementos esenciales que le da la validez. Entonces es un acto imperfecto, porque le faltan esos dos elementos. Hay la voluntad, porque están firmados, que esa es la parte más importante, pero no tiene la fecha y no tiene el monto por el cual se pagó. Entonces, si no tiene el monto, no se pueden determinar los impuestos. ¿Sí? Si no tiene la fecha, no puedes determinar el momento en el que se hizo. Tú puedes decir que fue hace 30, 40 años, pero aquí no lo dice. Entonces, ese tipo de cosas hacen el acto imperfecto. Entonces, bueno, nos tocó ese asunto y estamos tratando de llevarlo a presente a través de un procedimiento en donde hay testigos y cosas de ese tipo. En este caso particular, está muy bien porque sabemos que las personas están actuando de buena fe y no se están queriendo robar ni un terreno ni nada de eso. En fin, entonces, el ejemplo es ese. El acto era imperfecto porque le faltaban estos elementos de validez de los cuales estamos hablando en esta clase. Por eso es de mucha importancia que reúna todas esas partes. El acto jurídico es nulo cuando el acto es imperfectamente existente, es decir, que cuando uno de esos elementos de validez no es lícito. Como les decía, si el acto está intrínsecamente con la compraventa, por ejemplo, de un puente, pues no se puede, o la compra de tal vez drogas o armas, ya se convierte en un acto lícito. Puede tener todos los elementos, pero el acto no es lícito. Entonces, pues no.
de tal forma que el acto es inexistente cuando falta algún elemento de validez. Entonces, tiene que reunir todos los elementos esenciales de validez para que el acto jurídico sea posible y se dé y sea legal. ¿Okay? Elementos de validez del acto jurídico. Que el acto tenga un fin, motivo, objeto y condición lícitos. Ya lo vimos ahorita. Que la voluntad se exteriorice de acuerdo con las formas legales, que esté por escrito y que esté firmado. Y que no se presuma que haya una obligación o un forzamiento a la firma de ese contrato, por ejemplo. Que no se cuarte la voluntad de las personas. Que la voluntad se exprese sin vicio alguno. Que la voluntad se otorgue por persona capaz. Si es una persona que está mal de la cabeza, con demencia senil, por ejemplo, o un grado de idiotez, porque existe, o alguna persona que no está en el centro del el tiempo y el momento actuales. Hay personas que no saben qué día es, ni qué horario es, ni nada, entonces personas no es una persona capaz. ¿Ok? Vamos a ver ahora sí un poquito más a detalle este video del acto jurídico más con más detalle. Es el mismo cuate, José Miguel se llama. Como hace rato les dije, salgo del aire. Abran sus cámaras, por favor. Gracias. A los que ya la abrieron, muchas gracias. Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos del tema actos jurídicos. En un video previo analizamos el tema de hechos jurídicos y vimos que se subdividían en hechos jurídicos en sentido estricto y en actos jurídicos. El día de hoy profundizaremos en los actos jurídicos, los cuales se definen como aquellas acciones o actos en los que interviene deliberadamente la voluntad del hombre para que se produzcan consecuencias jurídicas, tales como crear, modificar, transmitir o extinguir derechos u obligaciones. Bien, los actos jurídicos tienen elementos esenciales y requisitos de validez. Los elementos esenciales son aquellos elementos sin los cuales el acto jurídico simplemente no existe. Y los requisitos de validez son aquellos que, existiendo previamente ya el acto jurídico, le vienen a revestir de validez o no. Es decir, si faltara uno de estos requisitos de validez, el acto jurídico existiría, pero estaría investido de una especie de nulidad que puede ser absoluta o relativa. Bien, ¿cuáles son entonces los elementos existenciales del acto jurídico? Son en esencia tres: consentimiento, objeto física y jurídicamente posible y solemnidad. Es decir, si no existe el consentimiento, simplemente el acto jurídico no puede nacer a la vida legal. Acerca del segundo elemento existencial de los actos jurídicos, es decir, que el objeto sea física y jurídicamente posible, tenemos que, para que se considere físicamente posible, el objeto debe existir en la naturaleza, en tanto que, para que sea jurídicamente posible, el objeto del acto no debe estar excluido o separado del comercio por disposición de ley. Por último, tenemos otro elemento existencial llamado solemnidad. Este no se presenta en la mayoría de los actos jurídicos en el derecho mexicano. La solemnidad sería una forma especial
sacramental sin la cual el acto jurídico no existe. Entonces, es una forma con un rigor que debe respetarse. De lo contrario, el acto jurídico se tendrá como no nacido. Ok. Pues un poquito más de lo mismo, con un poquito más de detalle. Y así, así concluimos esta parte. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre el acto jurídico? Muy bien. Vamos a pasar a otro tema. Derecho de las personas. Es el tema que sigue, derecho de las personas. Déjame les comparto la presentación. Derecho de las personas. Como lo hemos mencionado, desde que nacemos ya tenemos derechos, ¿sí? Desde que nacemos empezamos con derechos y conforme vamos creciendo, los derechos no se nos acaban, sino que se le van agregando a nuestra vida obligaciones también. Entonces, pero ya por el solo hecho de nacer y ser seres humanos y nacer vivos, ya tenemos derechos. Comprender las principales disposiciones acerca del derecho de las personas, así como sus atributos y capacidades, las cuales regulan a todo individuo. Capítulo 1. Atributos de las personas físicas y morales. De la capacidad, del estado civil de las personas, del domicilio y del nombre. Perdón. Los atributos de las personas físicas o seres humanos son la capacidad, pregunta examen, son la capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad. Esos son los atributos constantes y necesarios de toda persona física, o sea, nosotros, ¿sí? La capacidad, el estado civil, el patrimonio, el nombre, domicilio y nacionalidad, ¿sí? Y los atributos de las personas morales son la capacidad, el patrimonio, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad. ¿Qué dijimos que eran las personas morales? Así como ejemplo, las empresas, los nombres de empresas, Coca-Cola S.A.S.B., Vitro S.A.S.B., Cervecería Cuauhtémoc S.A.S.B., Heineken S.A.S.B., etc. Todas esas son personas morales, ¿sí? Es una colectividad reunida a través de un documento, que ese documento está formado por accionistas y tiene también el motivo, ese documento tiene el motivo, la constitución de esa sociedad, ¿para qué? ¿Para qué fue formada? Para compra y venta de cerveza, para la fabricación de vidrio, para la agricultura, para comercio, etcétera. Entonces, tiene que estar muy bien especificado. Esa es una persona moral. La persona jurídica puede ser definida como toda unidad orgánica resultante de una colectividad organizada de personas o de un conjunto de bienes a los que, por la consecución de un fin social durable y permanente reconocida por el Estado, una capacidad de derechos patrimoniales. El Estado reconoce a estas personas morales su objetivo por haber sido creadas, totalmente reconocidos y totalmente legal. La capacidad de las personas morales se distingue de las personas físicas en dos aspectos. La capacidad. En las personas morales no puede haber incapacidad de ejercicio, toda vez que ésta depende exclusivamente de circunstancias propias e inherentes al ser humano, tales como la minoría de edad,
la privación de la inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad. ¿Qué significa esta parte de la capacidad? Cuando estamos dentro de una empresa o de una persona moral, que al final es lo mismo, para yo poder hacer o generar o tratar asuntos de la empresa hacia afuera, por ejemplo, si yo quiero comprar un terreno, vamos a decir, que lo va a utilizar esa empresa, la empresa como tal, pues no va a todas las instituciones para hacer la compra. Nombran un representante legal y le dan capacidad jurídica en representación de esa empresa para que pueda hacer esa compra-venta. Por eso aquí habla de capacidad. También hay capacidad de ejercicio y hay capacidad de goce, ¿sí? Y hay capacidad en general. Ahorita lo vamos a ver más adelante. En las personas morales, su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines. En cuanto al patrimonio de las personas morales, observamos que aun cuando de hecho algunas entidades, como los sindicatos y las asociaciones políticas, científicas, artísticas o de recreo, pudieran funcionar sin patrimonio, existe siempre por el hecho de ser personas la capacidad de adquirirlo, es decir, cualquiera que sea su objeto y finalidades, deben tener la posibilidad jurídica de adquirir los bienes, que es lo que les mencionaba hace un rato, derechos y obligaciones relacionados con sus fines para las cuales fueron creadas, ¿sí? Las sociedades civiles o mercantiles que por su naturaleza misma requieren para constituirse un patrimonio, cada vez que uno genera una empresa, un acta constitutiva para una empresa, yo, por ejemplo, me junto con 3 amigos y digo, vamos a poner una constructora, por ejemplo. Entonces, yo tengo que generar una acta constitutiva ante un notario que diga, yo soy una constructora de casas habitación y nomás me puedo dedicar a eso. O soy una constructora de obra civil solamente. Entonces, eso se queda un poquito más abierto y puedo hacer muchos temas de obra civil. O yo soy una constructora ¿de qué puedo decir? De, de aspectos industriales, ¿sí? Nada que ver con residencial ni nada de eso. Una constructora de ¿cómo se le puede decir? En el ámbito industrial, constructora para el ámbito industrial. Entonces, yo me voy a dedicar a hacer empresas, o sea, voy a dedicarme a hacer, por ejemplo, en Pemex, voy a empezar a hacer edificios dentro de Pemex y tanques, etcétera, y todo este rollo, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo de algunas empresas. Vitro es una empresa que se dedica a la fabricación de vidrio, ¿sí? Fabricación exclusiva de vidrio. Yo trabajé aquí muchos años. Botanical, yo estuve asociado aquí con un amigo. Esta empresa da el servicio de jardinería a plazas comerciales, a escuelas, etc. Prodenor es una empresa que yo tengo, que es de proveedores para la industria, etcétera, etcétera. Niños Felices, pues quise poner una AC, es una escuela. Instituto de Accesos de Monterrey AC también es una escuela. Son asociaciones civiles y estas son sociedades de capital variable. Sociedad anónima de capital variable, etcétera. Se manejan un poquito diferente. Todas esas son las empresas. La capacidad es el atributo más importante de las personas. Pregunta de examen. La capacidad es el atributo más importante de las personas. Todo sujeto de derecho, por serlo, debe tener capacidad jurídica. Esto puede ser total o parcial. Es la capacidad de goce el atributo esencial e imprescindible de toda persona, ya que la capacidad de ejercicio que se refiere a las personas físicas puede faltar en ellas y sin embargo existir la personalidad. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es la virtud que yo tengo como persona de hacer valer o no mis derechos, por ejemplo, ¿sí? De hacer valer o no mis derechos. Yo puedo hacerlo, pero si no los quiero hacer, pues no lo hago, no pasa nada. Las leyes ahí están para mí cuando yo las quiero utilizar, ¿sí? Y luego, esa es la capacidad jurídica que tenemos, ¿sí?
La capacidad de goce es un atributo esencial, imprescindible de toda persona, ya que la capacidad de ejercicio, la capacidad de goce es cuando yo disfruto de los derechos que tengo, ¿sí? O sea, yo soy merecedor de los derechos que tengo, ¿sí? Y de en algún momento, si no se me respetan mis derechos, entra ¿qué? La capacidad de ejercicio. ¿Qué es la capacidad de ejercicio? Pues moverme y hacer valer mis derechos con demandas, por decirlo de alguna manera. Exigir a la autoridad mis derechos. Por ejemplo, alguien que se ve afectado en sus bienes por por alguna decisión del Estado, a través del amparo, puede ejercer su derecho porque tiene capacidad de ejercicio. ¿De acuerdo? La capacidad se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones. Esa es mi capacidad de goce. Yo soy sujeto de todo esto. ¿Puedo no usarlo? Puedo usarlo. Todo sujeto debe tenerla. Si se suprime, desaparece la personalidad. Eso va intrínsecamente, la capacidad de goce, a la personalidad de las personas. Entonces, ya lo traes. Nadie te dijo, tómalo, déjalo tú, por ser persona ya lo tienes. ¿Sí? Entonces, si esto se desapareciera, pues impide al ente, o sea, a nosotros, la posibilidad jurídica de actuar. Y eso no es posible. La capacidad viene a construir la personalidad jurídica de que existe ese centro ideal de imputación, y al desaparecer también tendrá que extinguirse el sujeto jurídico. Se ha sostenido que la esclavitud y la muerte fueron causas extintivas de la personalidad. El Código Civil mantiene a la cabeza de la teoría del nasciturus, una declaración de tipo general que es la que ha de dar la tónica a todo sistema. Este contenido en el artículo 29, el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. Nasciturus significa que persona antes de nacer, que le falta un poco para nacer. Ahora, grados de la capacidad de goce. El grado mínimo de capacidad de goce existe en el ser concebido. Ya estás concebido, ya estás en la panza, pero no nacido. De acuerdo al Código Civil, que nazca vivo y presentarse ante el registro civil o viva 24 horas. Ya con eso, ya tienes capacidad de goce. Esta forma mínima de capacidad de goce permite al embrión tener derechos subjetivos patrimoniales, como derecho inclusive a heredar, de recibir en legados o recibir en donación. La capacidad de goce para los menores de edad, que es muy similar a los de mayores de edad, salvo lo exclusivo por la mayoría de edad. Tercer grado de goce es para los mayores de edad en pleno goce de sus facultades mentales y los de interdicción por locura, idiotismo, imbecilidad o uso constante de drogas y o enervantes. Es una capacidad que tienes. Tendrás que, en esos casos en particular, tendrás que tener al lado a un representante. Capacidad de ejercicio. Estamos hablando de la capacidad de goce, ahora de la capacidad de ejercicio. Es la aptitud de participar directamente en la vida jurídica, es decir, de hacerlo personalmente. Grados de la incapacidad. De la incapacidad, al ser concebido, pero no nacido. Estamos hablando de la incapacidad. Inciso B. Desde el nacimiento hasta la emancipación, mayoría de edad. Inciso C. Perdón. Corresponde a los menores emancipados en donde existe solo incapacidad parcial de ejercicio y consiguientemente semi-incapacidad. Pueden realizar todos los actos de administración relativos a sus bienes muebles e inmuebles sin representante. Pueden también ejecutar los actos de dominio relacionados con sus bienes muebles. En cambio, tienen una incapacidad de ejercicio para comparecer en juicio, necesitando un tutor. Para celebrar actos de dominio sobre bienes inmuebles es menester la autorización judicial. Este inciso se habla de las gentes que están
enfermas, pero que tienen familia, por ejemplo, tienen representantes. Gente también que está sola, pero están en una institución que los puede ayudar. Para ese tipo de personas, también tienen un grado de capacidad, pero es limitado, con ciertas limitaciones y cierta regulación para poderlo hacer valer. Corresponde a los mayores de edad, privados de inteligencia o cuyas facultades mentales se encuentran perturbadas. Son grados de incapacidad. Dice aquí, el emancipado tiene la libre administración de los bienes, pero siempre necesita durante su menor de edad del consentimiento del que no lo emancipó para contraer matrimonio antes de llegar a la mayoría de edad. Si el que otorgó la emancipación ejercía la patria potestad y ha muerto o está incapacitado legalmente al tiempo en que el emancipado intenta casarse, necesita del consentimiento del ascendiente a quien corresponda darlo, y en su defecto, el del juez de la autorización judicial para la enajenación, gravamen, hipoteca de bienes raíces de un tutor para los negocios judiciales. Por ejemplo, yo tengo un amigo que quiero mucho, tiene síndrome de Down, contrario a todo lo que se ha dicho, él ya tiene 40 y tantos años. Entonces, él necesita esta parte, necesita apoyo mucho de sus padres que aún viven, para comprar, vender, etcétera, etcétera. Para poder ejercer su capacidad de ejercicio tiene ciertas limitaciones, pero como tiene a su familia, a sus papás, pues buscan la forma para hacerlo y cubrir lo que dice la ley. Capacidad para actos de dominio y para actos de administración. ¿Cuáles son los actos de dominio? La capacidad que tengo yo para comprar y vender propiedades, ya sea en representación de una empresa o de manera directa como persona física. Y para los actos de administración, precisamente para actos de administración propiamente de una empresa, por ejemplo. La capacidad para celebrar actos de dominio supone la propiedad, la autorización legal o la del propietario para realizarlos. Es decir, estos actos de dominio pueden celebrarse primero por el propietario, segundo por aquel que sin ser propietario tiene autorización de la ley para realizarlos. Será el caso de los que ejerzan la patria potestad y la tutela previa a la autorización judicial. Y tercero, por aquellos que tienen un mandato especial o una representación voluntaria facultados para celebrarlos. Vamos a ver un video muy rápido de capacidad e incapacidad, para que no se me duerma. ¿Quién crees que sea? Pues el mismo José Miguel. Otra vez voy a salir yo del aire. Hola, soy José Miguel. En este video hablaremos de los siguientes temas: capacidad e incapacidad. En videos previos habíamos abordado el tema de atributos de la personalidad, encontrando como uno de esos atributos al concepto llamado capacidad. La capacidad se divide en dos tipos: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud de una persona para gozar de la titularidad de derechos y obligaciones. Por su parte, la capacidad de ejercicio es la aptitud de una persona para ejercer por sí mismo sus derechos o bien cumplir por sí mismo con las obligaciones. Por el simple hecho de ser seres humanos, o en su caso personas morales, tenemos capacidad de goce, es decir, podemos adquirir derechos y obligaciones. No obstante,
Tratándose de personas físicas, no siempre podemos ejercer por nosotros mismos esos derechos y obligaciones de los cuales somos titulares. Un ejemplo, si un abuelito decide donarle a su nieto menor de edad una casa, el menor de edad, por supuesto que puede adquirir la titularidad y propiedad de esa casa. No obstante, si a sus 6, 7, 8, 9 años la quisiera vender, no tiene la facultad legal para hacerlo, es decir, no tiene capacidad de ejercicio. De esta manera, encontramos dos temas importantes acerca de incapacidad. Por un lado, la incapacidad natural y por el otro, la incapacidad legal. La incapacidad natural es la que tenemos las personas físicas por el simple hecho de la minoría de edad. Mientras no cumplamos 18 años o hayamos sido legalmente emancipados, no podemos ejercer nuestros derechos ni cumplir nuestras obligaciones por nosotros mismos. En cambio, existen algunos supuestos en los que, a pesar de ser mayores de edad, no tenemos capacidad de ejercicio. Esto es lo que se conoce como incapacidad legal, y la misma se define de la siguiente manera. Es la falta de capacidad de los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos. O bien, es la falta de capacidad de aquellos mayores de edad que padezcan alguna afección originada por alguna enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico, sensorial, o bien por alguna adicción a sustancias tóxicas, tales como el alcohol, psicotrópicos, estupefacientes, etc. Siempre y cuando, debido a la limitación o alteración en la inteligencia que esto les provoque, no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos, o bien manifestar su voluntad por algún medio. De esta manera hemos revisado el concepto de capacidad de goce y capacidad de ejercicio y, por contraparte, la incapacidad natural y la incapacidad legal. Nos vemos en el siguiente video. Muy bien. Está claro, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a continuar porque el tiempo se está acabando. El estado civil de las personas consiste en la situación jurídica concreta que guarda en la relación con la familia, el estado o la nación. De la familia, pues puede ser hijo, padre, esposa, pariente por consanguinidad, por afinidad o por adopción. Del lado de la nación, pues eres nacional o eres extranjero. El estado civil no nada más eres casado, divorciado o soltero. No, también eres hijo, eres padre, eres esposa, pariente, por afinidad, por adopción, etc. Dice, estado y capacidad. Planiol y Von Case dicen que el estado de las personas es el conjunto de las cualidades constitutivas que distinguen al individuo en la sociedad y a la familia. Estas dependen de tres hechos o situaciones que son la nacionalidad, el matrimonio, el parentesco, por consanguinidad o por afinidad. Ya sabemos que es parentesco por consanguinidad, ¿verdad? Consanguinidad viene de sangre, ¿sí? Parentesco por sangre, o sea, mis hermanos, mis padres, los parientes más cercanos, ¿sí? Y el parentesco por afinidad vendrían siendo mis cuñadas o mis cuñados, por ejemplo, o tíos de segundo grado, etc. Derechos y características del Estado civil. Con relación al estado de las personas, la ley otorga dos acciones fundamentales, la de reclamación de Estado y la de desconocimiento del mismo. En la primera se faculta a quien carece de un cierto estado para exigirlo si se cree con derecho del mismo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ese tema de reclamación de Estado? Hay mujeres y hombres ya de nuestra edad que nunca fueron registrados, que nunca fueron registrados o que su acta de nacimiento está perdida o está confusa. Entonces requieren de la reclamación de Estado, o sea, del reconocimiento del Estado para que ese papel sea válido, ¿sí? Entonces hay procedimientos para ello, pero hay gente que tiene este tipo de problemas.
O bien el Estado, el que tiene esos problemas, eventualmente el Estado los está desconociendo porque no hay un papel, que el único papel que es válido y es prueba plena es el acta de nacimiento. Hay gente que tiene ese tipo de problemas. En la segunda acción, el titular de un determinado estado está facultado para impedir que otro se atribuya a o perciba los beneficios morales y patrimoniales inherentes al mismo. Por ejemplo, hay situaciones en las que al momento de una herencia, en una sucesión intestada, donde no hubo testamento, pues salen los herederos, ¿verdad? Salen los herederos y salen hijos por todos lados, etc. Entonces yo supe de un caso hace muchos años donde había un hijo que no había sido reconocido por el papá, pero tampoco por el Estado, no tenía papeles, estaban en un rancho. Entonces, alguien lo ayudó, porque alguien fue testigo, era amigo de la persona que era su papá, su papá natural, y lo ayudó para primero que lo reconozca el Estado y segundo, para que sea reconocido como hijo y pudiera tener acceso a parte de la herencia. En segunda, dígame. Perdón, ¿para eso se hacen juicios o solamente se Sí, lleva a la papelería o...? no, es un juicio. Es un juicio que es casi que se hace en privado, prácticamente son papeles, pero hay un juicio porque intervienen testigos, intervienen terceras personas para, para hacer válido lo que se está reclamando. ¿Sí? Licenciado, esto es para que la persona pueda, como quien dice, tener un documento que lo avale, en este caso sería el acta de nacimiento, ¿no? Para eso es que se lleva a cabo el juicio. Es correcto, es correcto. Cuando una persona ya está Ok. grande y no tiene acta de nacimiento, ¿qué significa en primera instancia que no fue registrado? ¿Sí? Y eso pasa mucho en los ranchos. En los ranchos, en las montañas, la gente que vive, lo que menos le interesa es registrarlo. Entonces, pero este señor, era dueño de un rancho, pues se metió con una muchachita ahí del rancho y nació ese hijo. Este señor le había confesado a su amigo de esa situación y que lo iba a reconocer, etcétera, pero nunca lo hizo y luego muere de repente. Entonces este señor finge como testigo, él inicia, porque esa a petición de parte, no es de oficio, inicia todo el procedimiento. Entonces se da cuenta primero que no está ni registrado. Entonces hay que registrarlo, el reconocimiento del Estado, de que ese niño existe, que ya era un muchacho, tenía como 14 años. Entonces, y luego hacer ver que es hijo del Señor. Y luego poder hacer. Profesor, perdón. Sí. Y, por ejemplo, ¿con qué seguridad se tiene de que el amigo de esta persona sí esté diciendo la verdad? En este caso, era la verdad, digo, porque por ahí supe y no se hablaba de si era mentira o si era película o qué, pero se supo ese asunto y se llevó a buen fin. El proceso sucesorio se detiene hasta que se resuelva esa parte de este hijo, se le avisa al juez que hay un procedimiento en donde se manifiesta que hay un interesado en la herencia, que es posible hijo, pero que está dentro de ese proceso. Entonces el juez declara un receso al juicio al juicio sucesorio hasta que termine con este muchacho. Digo, supe que terminó bien, no sé cuánto se tardó, no sé el detalle, no sé cómo se hace, honestamente se los digo, no es algo que sea muy común, pero pues de qué sucede, sucede. Licenciado, un poquito tratando, no sé, de responder un poquito la respuesta de la pregunta de mi compañera, perdón. Me imagino que en este caso se supo que era la verdad porque piden una prueba de ADN, ¿no? Claro, no nomás porque lo digas, va a ser así, ¿no? Hay que hacer varias pruebas. Hay que hacer varias pruebas periciales, de testigos, etcétera, son varias cosas que hay que hacer.
Eso era lo que quería saber, gracias. Ok, sí, no, sí, definitivamente hay pruebas de tipo pericial, de ADNs, con testigos, con firmas de testigos, etcétera, y eventualmente se toma una decisión y se le da para adelante. Profesor, yo tengo otra pregunta. Relacionado a cuando una casa queda intestada, Ajá. y los hermanos son 10 hermanos, pero varios ya fallecieron. Ujú. Ahí, ¿cómo se tendría que definir quién se queda con la casa o el gobierno se queda con ella? O sea, sin No, juicio. si la casa quedó intestada, hay que iniciar el juicio sucesorio, precisamente por sucesión legítima, porque no hay testamento, y la ley dice que los parientes más cercanos son los que tienen derecho a esa casa o a esos bienes. Si ya murieron algunos hijos y esos hijos no dejaron familia, pues si eran 4 hijos, murieron 2 y no tienen familia, pues se quedan los 2 hijos que quedaron. Si esos hijos sí tuvieron familia, pues esa herencia pasa a los hijos del hijo. Es un tema, pero, híjole, si nos metemos en esto, no vamos a acabar. Pero más o menos así va. Gracias. Ya lo veremos en el, ¿cómo se llama? En el segundo tetra. No se desespere. Efectos de las sentencias relativas al Estado civil. La sentencia ejecutoriada constituye la verdad legal, aun cuando en ocasiones no corresponda a la realidad. Fuentes del Estado civil, el parentesco, fuentes del Estado civil, parentesco, matrimonio, divorcio y concubinato. Derechos del Estado civil. El Estado civil de las personas origina determinados derechos subjetivos, unos patrimoniales y otros no valorizables en dinero. Tales son los derechos de heredar en sucesión legítima, de exigir alimentos y de llevar el apellido de los progenitores. En cuanto a la mujer casada, no obstante que la ley no lo indica, es costumbre que lleve el apellido de su esposo, pero después del propio. Esto no lo exige la ley, es una mera costumbre, que ya está casi terminándose. Prueba del Estado civil. En principio, el Estado civil de las personas solo se comprueba con las constancias del registro civil, que es los que les mencionaba ahorita. El objeto del registro civil es que es una institución que tiene por objeto hacer constar de una manera auténtica a través de un sistema organizado todos los actos relacionados con el estado civil de las personas, mediante intervención de funcionarios estatales dotados de fe pública, a fin de que las actas y testimonios que otorguen tengan un valor probatorio pleno en juicio y fuera de él. El antecedente del registro civil está muy interesante porque esto lo inició la iglesia cuando estaban los españoles todavía aquí en México. Bueno, todavía siguen aquí, pero los españoles tenían esa costumbre de registrar todo lo que pasaba, muertes, nacimientos, llegada de nuevas gentes, etcétera, todo lo tenían registrado. Cuando llega, cuando en la época de Benito Juárez, creo, él separa el tema de la iglesia gobierno, la iglesia ya tenía mucho poder y Benito Juárez dice, no, sabes que hay un como divorcio entre el gobierno y la iglesia, por decirlo de alguna manera, y el Estado en ese tiempo adopta esa costumbre que tenía la eclesiastía, no sé cómo, algo así se le llama, o sea, los padres tienen esa costumbre, el Estado lo adopta y ahí es como nace el origen del registro civil. Ahí empieza el registro civil. Definición y características de las actas de registro civil. Las actas de registro civil son instrumentos en los que constan de manera auténtica los actos o hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas. Deben hacerse constar en los libros que señala la ley, dando fe de los mismos el oficial de registro civil. En las actas de registro civil intervienen el oficial de registro civil que las redacta y autoriza, las partes, los testigos y los declarantes.
Muy bien, ahí terminamos con el tema del estado civil de las personas. En cuanto al capítulo 4 del domicilio, se define como el lugar en que una persona reside habitualmente con el propósito de radicarse en él. Tiene dos elementos, el de residencia habitual y en cuanto al propósito de establecerse en determinado lugar. El tener un domicilio es un derecho que tenemos, es un derecho de goce, ¿sí? Que tenemos. No nomás es, ay, voy a comprarme una casa, no, tú tienes derecho a hacerlo, nomás que pues te cuesta. Diferencia entre domicilio y residencia. Residencia se entiende la estancia temporal de una persona en un cierto lugar sin la intención de radicarse en él. La residencia puede servir, por ejemplo, para hacer notificaciones judiciales e interpelaciones. La residencia también sirve para levantar determinadas actas de registro civil, como por ejemplo el acta de defunción. ¿Correcto? Dice, el domicilio sirve de base para determinar la competencia de los jueces. Muy importante. Cuando haya un asunto, una demanda o algo, es muy importante saber el domicilio de las partes porque de ahí depende la competencia de los jueces. Si el domicilio está en Coahuila y yo estoy en Nuevo León, pues son diferentes competencias las que se ven ahí. Entonces, por eso es importante el domicilio. El domicilio determina la competencia de los jueces en la mayoría de los casos. Capítulo 5 del nombre. Por lo general, la identidad de la persona está constituido por el apellido o nombre patronímico, acompañado del nombre de pila. O sea, por lo que la ley llama comprensivamente el nombre. El nombre es el punto de referencia de un conjunto de datos por lo que se describe y por consiguiente se individualiza la persona. Apellido y nombre de pila. El nombre como derecho subjetivo, porque también es un derecho tener un nombre, una identidad. El derecho al nombre es un derecho subjetivo de carácter extrapatrimonial, o sea, no es valorable en dinero. Es decir, no es valorable en dinero ni puede ser objeto de contratación. Se trata de una facultad jurídica que no es transmisible hereditariamente y que no figura dentro del patrimonio del difunto. Ustedes saben cómo se originó los apellidos. ¿Alguien sabe? ¿No? Los apellidos Tienen nacen. varios, tienen Sí, diga. varios orígenes. Ajá, Estaba el patronímico, estaba por el lugar de donde había nacido, estaba por exacto. características de la persona, como calvillo, barriga o cosas así. Entonces, Exacto. bueno, son los que yo recuerdo, pero por ejemplo en Estados Unidos que son Jackson, que son hijos de, aquí es por Sí, ejemplo Rodríguez, que la terminación en Z es hijo de Rodrigo, Sánchez hijo de correcto. Sancho y pues así. Y por ejemplo el del lugar es de la colina, porque pues tal vez la persona vivía allá en la colina. Del Y río, de las palmas, etcétera, cosas ajá. así. Sí, así se empezaron a hacer los apellidos de las personas. Y bueno, sirve para, pues es una identidad y para diferenciarnos de uno y de otro, ¿no? Con esto concluimos esos dos temas. La próxima semana vamos a ver un repaso del examen. Les conviene que estemos en ese día con sus cámaras abiertas. Vamos a leer preguntas, vamos a comentar algunas cosas, para que lleguen bien afilados al examen y que no tengan ningún tema, si quieren. Y yo sigo revisando, sigo revisando algunas cosas. Como les dije, hay gente que me manda tareas con un acento en el nombre del archivo, no lo puedo abrir, pero no se preocupen, voy a hacer una excepción para abrir un poquito a los que les faltan y para que puedan subir, ¿ok? Porque no quiero que nadie, pero nadie se quede sin revisar sus tareas. He visto muy buenas tareas y he visto unas tareas medianonas y he visto unas tareas muy pobres, honestamente. Son las menos, pero sí así como que sin ganas. Eso lo puedo percibir. Pero bueno, todo es calificado.
Nos pasamos un poquito, 10 minutos, la clase lo ameritaba. Les agradezco mucho. Disculpen que mi tos siga ahí. Brianna, ¿quiere decir algo? Brianna, perdón. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches. Entonces, la próxima semana sí tenemos clase con usted, aunque sea semana de exámenes. Sí, o sea, vamos a tener una sesión, no les voy a poner nada esa semana, solamente que estudien, y vamos a tener esta sesión, esta la tenemos que tener a fuerza, aquí no hay asuetos ni tema de que no va a haber sesión, tiene que haber sesión, pero la vamos a utilizar esa sesión para hacer un repaso. O sea, la misma semana de exámenes. Ok, pues gracias. De nada. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien, chicos. No, maestro, está muy bien, gracias. Al contrario, muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes puntuales a las 8 de la noche. Buenas Gracias, noches, profe. Gracias por gracias. todo, que descanse. Gracias igualmente, Bueno. muy amables, gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches a todos. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Gracias, hasta luego. Que la pasen bien, gracias.